batallo todavía con los títulos. El pastor sabe que yo batallo con eso full, pero le damos la gloria y la honra al Señor de que por lo menos nos permite estar aquí. Hubo ayer una conversación que tuve con una persona de la cual me reservo el nombre. Eh, si esto es grabado, por favor, editen esta parte del video, porque la persona de una vez va a saber que es de él. Pero en fin, la persona me dijo a mí, Esther, ¿qué tal? ¿Te va a tirar por la ventana? Ni tampoco te vas a agarrar y te vas a tirar por los bombillos, pero yo creo en un Espíritu Santo. Yo sé que hay un Espíritu Santo que se muestra y que revela el corazón del Padre. Y yo entiendo y comprendo de que hemos llegado a un punto en nuestras vidas, queridos hermanos, donde estamos aquí todos reunidos, pero estamos en un mismo sentir, en un ellad, en un solo espíritu. Y el día de hoy el apóstol me había dicho, predica lo que tú quieras. Y yo, ay, no, no me gusta. Deme un tema. Mayormente el pastor siempre sabe o tiene el corazón direccionado a la necesidad que habita en una iglesia o en las personas. Y me dijo, háblate del amor por la iglesia. Y yo dije, cuando me dijo eso, dije yo, ¡ay! El destino. ¡Qué cosa! Que ya hablar del amor por la iglesia. Si es siempre la iglesia un tema del cual batallo bastante. Y créame que antes de ministrarle a todos ustedes, me ministro a mí primero. Pero antes vamos a ir a primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Y vamos a estar leyendo desde el 16 hasta el 17. Vuelvo a repetirlo, primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17. Antes de leerlo, quiero que usted tenga un poquito de contexto para que usted sepa qué está pasando. ¿Okay? Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Corintios. La iglesia en Corintios sobreabundaba de todo. Si hablaba más lengua que usted y que yo, esa gente sobreabundaba en los dones, pero el pecado también reinaba dentro de ellos. O sea, estaban haciendo las cosas desmedidamente y Pablo tiene que rápidamente llevar esta carta hacia ellos. Le digo que hablaba lengua, habían milagros, habían dones, los dones estaban activados dentro de la iglesia, pero el pecado también. Y Pablo requiere escribir esto y esto me impacta bastante y a partir de aquí no voy a hacer un exégesis solamente de 2 versículos bíblicos, sino que voy a hablarles un poco a ustedes sobre de dónde inició la iglesia. ¿Por qué es necesario volver a ese amor ágape hacia la iglesia? Porque he sentido que a través de los años, con la corriente que se ha movido, más que acercarnos, nos hemos alejado porque hemos perdido el concepto que era la iglesia, lo que verdaderamente era. Y cuando yo te explique de dónde venimos, por qué hacemos lo que hacemos, tal vez este domingo cuando adores al Señor lo hagas con una perspectiva diferente. Yo creo que ese va a ser mi corazón, que tú salgas de aquí con una perspectiva más clara, para que el domingo cuando te vayas a sentar, tú sepas por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo. Siento que ya nos volvemos robots adentro de la iglesia los domingos, sabemos cuál va a ser la práctica que tenemos que hacer todos los días, todos los domingos, pero yo quiero que esta vez tú lo hagas con entendimiento. Y la primera carta de Corintios, capítulo 3, del 16 al 17 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Voy a orar rápidamente. Amante Dios, Padre Celestial, gracias Señor, porque hoy ponemos a prueba una vez más tu palabra, donde Jesús se reunía con sus discípulos y decía, yo ruego al Padre para que todos ustedes sean uno como yo y el Padre somos uno. Y mira, a través de una plataforma en diferentes partes del mundo, diferentes lugares, estamos volviendo a iglesia, ecletos. Estamos volviendo a lo que tú estableciste, a ser uno. Y te doy gracias, Señor Jesús, porque
yo entiendo que así como en Pentecostés estaban todos reunidos, así como estamos reunidos nosotros, tal vez distanciado por los kilómetros de distancia, tu Espíritu Santo está con nosotros y nos une. Nuestro espíritu hoy se está uniendo y haciendo uno solo, y estamos alimentándonos una vez más de la comida celestial que adquirimos en el cielo. Te doy gracias, Señor, porque en este Zoom hay muchas personas que son rechazadas, que fueron tal vez heridas por la iglesia, y no por la iglesia como concepto, sino por un miembro de la iglesia, a la cual esa persona proyectó entonces todo su odio y dice, todos en la iglesia son iguales. Y mi corazón, Señor, es simplemente decir la verdad, y que tu Espíritu Santo trabaje en los... Hay una presencia de Dios muy linda, yo no sé si ustedes la pueden discernir, yo la discierno muy bonita, y yo siento que el Espíritu Santo está tratando a mi corazón, y me dice que hay sanidad, pero hay una sanidad del alma. Tal vez el día de hoy usted no sé, puede ser que Dios lo quiera hacer, salga sano de una dolencia física, pero yo siento que lo que el Espíritu Santo hoy quiere trabajar más son esas dolencias del alma, esas carencias, que hay gente con almas rotas, y cosas que de su pasado muy oscura, que no te deja conectar ni con la paternidad del Padre, ni con el amor, ni con muchas cosas que el Padre quiere que tú recibas de parte de Él. Y yo siento que mientras estemos ministrando, hay algo que se va a volver a conectar. Hay algo en ti que se va a volver a avivar. Espíritu Santo, te doy gracias por estar con nosotros. Gracias, Padre. Y te pedimos que tú hagas lo que tengas que hacer en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Por si acaso ustedes no lo saben, nací, crecí en una iglesia cristiana, así que nadie me puede hablar más de una iglesia que no sea yo. Me acuerdo muy bien que mi mamá a veces me arrastraba y me obligaba a ir a la iglesia cuando yo era pequeña, porque en mi humana razón yo siempre quería ser de la típica niña que brincaba en un parque con sus amigos, pero me acuerdo de una madre muy dedicada que me decía, hoy me toca servicio en la iglesia, tenemos que irnos, y yo le decía no, y mi mamá decía, usted no se manda. Hoy en día da lástima como los niños dominan a los padres, y los niños le dicen a su papá, yo no quiero ir, y la mamá y el papá le dicen, ok, pues quédate en la casa. No había un sí o un no, a mí me arrastraban hacia allá. Y al principio yo lo veía como algo demasiado aburrido, yo lo veía como algo que carecía del interés mío, pero poco a poco mientras iba yendo y desarrollándome, empecé a entender la necesidad de la iglesia. Más adelante, cuando fui creciendo, estudié biología, y como parte de mis estudios académicos tenía que tomar una clase de religión y sociedad. La clase de religión y sociedad destruyó todo lo que yo pensaba que era la iglesia. La clase de religión y sociedad me dijo, sabes, la sociedad utiliza la iglesia para manipular tu forma de ser. La sociedad utiliza la religión dentro de la iglesia para manipularte. Y yo empecé a decir, en serio, wow, empezó a herir mis sentimientos esto. Y yo siento que tal vez con la pandemia, muchos de nosotros volvimos a reescribir qué significa la palabra iglesia y dónde estamos verdaderamente situados cuando escuchamos la palabra iglesia. Verdaderamente la palabra iglesia, cuando tú la buscas en el griego, es la palabra eclesia, y hace referencia a la comunión de los llamados. So, donde quiera que había un lugar donde estaban los llamados, los separados, los escogidos de parte de Dios, ese era una eclesia. Y la eclesia estaba llena de ecletos, de los escogidos, de los llamados hacia afuera. Anteriormente, la iglesia no era exitosa por cuántos miembros tenía en su iglesia. O sea, mayormente hoy en día usted se sienta a pensar que una iglesia es exitosa por los 500, 600, 700 miembros que tiene. Y a veces tú escuchas a la gente cómo alardea. De hecho, a título personal, le voy a decir que me ha tocado estar en reuniones donde me da ganas de vomitar cuando escucho a ministros preguntándole a otro, ¿y qué? ¿Cuántos miembros tiene tu iglesia? ¿Y cuánta gente tiene? Y el número. Y la gente asume que es una iglesia exitosa y una iglesia bien,
cuando tiene muchísimos miembros y no, el verdadero concepto de la iglesia, cuando se formó, cuando se instituyó, era que mientras más vacía estaba, más llena estaba del poder de Dios. ¿Por qué? Porque cletos, sacados hacia afuera, eso es lo que significa. La iglesia se volvía en aquel entonces un centro donde Dios llamaba a aquellos que habían de ser salvos. Y le voy a decir algo que le va a sonar súper duro. O sea, me voy a meter en un problema muy grande. Pero hay una parte en la Biblia que dice, nadie viene a mí sin que el Padre lo llame. En otras traducciones dice, nadie viene a mí sin que el Padre le muestre. O sea, la razón por la cual usted hoy en día es salvo y está dentro de una iglesia fue porque el Padre, desde antes de la creación, pensó en usted y en este tiempo para mostrarle que Jesús es el Mesías enviado y que usted necesitaba pertenecer a esa comunidad. Así que la iglesia exitosa verdaderamente no se medía por cantidades de números de hermanos, se medía dónde estaba la iglesia cuando se necesitaba predicar el evangelio. Y a veces yo peleaba muchísimo porque yo decía, pero Jesús nunca estableció una iglesia, ni estableció una religión. Te voy a contar básicamente de dónde nosotros venimos y dónde se establece la iglesia. Y creo que mi corazón el día de hoy es enamorarte, ¿ok? Quiero enamorarte para que tú vuelvas a ese primer amor. Vamos a hablar un poquito también el día de hoy sobre lo que es la iglesia primitiva, que todo el mundo piensa que era una sola iglesia, pero no era una sola iglesia. Era, bueno, más adelante lo van a saber. Cuando llega el Espíritu Santo, cae en el Pentecostés. Todos los discípulos tenían la conciencia de que la salvación solamente le iba a pertenecer a los judíos. ¿Y sabe qué? Ni usted ni yo somos judíos. Nosotros pertenecemos al rango de los gentiles. Los discípulos estaban súper contentos porque pensaron que solamente con el Pentecostés ellos se iban a encargar de predicar el evangelio ahí en Jerusalén y que todos iban a ser convertidos, pero le doy gracias a Dios de que también pensó en usted y en mí, en los gentiles, porque entonces Roma se levanta con una gran persecución para dispersar a todos estos cristianos. Y aunque la persecución se veía mal, también era un gran logro para la iglesia cristiana, porque entonces teníamos cristianos yendo por los caminos. De hecho, antes de nosotros llamarnos cristianos, nos llamábamos los del camino. Así nos decían a nosotros, porque nosotros parábamos en todos los lugares mientras estábamos emigrando de una persecución y compartíamos el evangelio. Decía, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de Jesús? Bueno, si no sabes quién es Jesús o Yeshua, cuál es su verdadero nombre, este hombre caminó, murió, resucitó y lo estamos esperando. Y el Espíritu Santo se encargaba de hacer el resto. Esos hombres estaban llenos del poder del Espíritu Santo y había evidencia en lo que ellos predicaban y hablaban y se iban por los caminos así. Algunos de ellos empezaron a tocar sinagogas y en las sinagogas le dejaban expresarse y ellos decían, ¿ustedes se acuerdan de ese Mesías que ustedes estaban esperando? Bueno, pues resulta que llegó y se llama Jesús, y algunos le creían, otros no le creían, pero había un movimiento donde el Espíritu Santo se encargaba de tocar los corazones de las personas para hacerles entender la revelación del Mesías resucitado, y muchas personas empezaron a abandonar absolutamente todo. Le estoy diciendo, dejaban su trabajo, dejaban todo por seguir esto que después se convirtió en cristiano. Y nos llamaban cristiano por primera vez en Antioquia y era una burla. Nos llamaban cristiano en burla, porque decían, estos se comportan como Jesús, hablan como Jesús, se expresan como Jesús, aman como Jesús, tienen que ser cristianos. Y a veces yo medito en estas palabras y digo, wow, qué tan lejos estamos de ser mencionados como verdaderos cristianos, porque muchos de nosotros no amamos como Jesús, no caminamos como Jesús, ni siquiera nos expresamos como Jesús, y que practicamos la misericordia y la gracia por la cual compartía Jesús. De hecho, cristianos hoy en día se quieren reunir entre los mismos cristianos y la luz no va a poder brillar donde hay luz, la luz solamente brilla donde hay oscuridad. Y cuando estos empezaron a esparcirse por cada rincón de la tierra, llegaron a un lugar en específico al cual mi mamá y yo pudimos ir el año pasado y me quiero tomar el atrevimiento de mostrarle una foto, ¿ok?
Estos cristianos que se reunían en diferentes lugares, se le decía que si predicaban el evangelio, lo practicaban, lo iban a matar. Así que ellos empezaron a desarrollar señales. Una de las señales que ellos desarrollaban era el pescadito. Aunque usted no crea, el símbolo del pescado verdaderamente hacía alusión al dios pagano Dagón. Pero los romanos no entendían que ese pescado, de la forma que estaba dibujada, era para hacerle entender que había una iglesia en ese lugar. En los tiempos de antes, como no se podía establecer 4 paredes para poder ir a adorar a Dios y prestarle un servicio de adoración, lo que hacían era que de un momento a otro el Espíritu Santo inquietaba. Así cuenta la historia. Y no solamente la historia bíblica, sino la historia también de cuando nosotros fuimos y nos hablaron sobre esto. El Espíritu Santo despertaba a los hombres en aquella ciudad y el Espíritu Santo los guiaba. Y cuando los guiaba, los reunían todos. O sea, estoy hablando de que a las 5 de la tarde, sin ellos haberse dicho nada, personas se reunían en un mismo lugar. Y era el Espíritu Santo guiándolos para que ellos fueran a prestar un servicio de adoración. Y el símbolo que ellos utilizaban para saber si eran cristianos o no eran cristianos, porque habían algunos infiltrados, era que se daban la mano. Y cuando se daban la mano, decían, Él ha resucitado. Y la otra persona, si era verdaderamente cristiana, tenía que responder, en verdad, Él ha resucitado. Y así podían entender de que ambos eran cristianos y iban a adorar a Dios. Y no era una trampa. Pero algunos otros cristianos fueron corriendo a Asia Menor, a Turquía, donde mi madre y yo pudimos ir, y en especial en Capadocia. Y te voy a enseñar dónde empezó lo que se conoce como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no era en sí un lugar, eran varios lugares que estaban haciendo lo mismo, pero guiado por el Espíritu Santo. En la iglesia primitiva no había un poder establecido. ¿A qué me refiero? No había un pastor, no había un anciano, no había un poder, por así decirlo, jerárquico. Todo era espontáneo, guiado por el Espíritu Santo. Así que cuando estas personas se iban y se reunían, corrían a este lugar. A ver si ustedes, ojalá y lo puedan ver. Este lugar, ellos iban. No se aprecia muy bien la foto, lamentablemente, pero ahí está. Parece una cueva. Cuando vas a Capadocia, tú entras a este lugar. Y en este lugar queda en una zona alta, en una montaña. Y esta parte es donde yo trato siempre de no llorar, pero me ganan las lágrimas, se lo prometo. En este lugar, imagínese, quiero que por un segundo cierre tus ojos y te imagines el lugar. Actualmente no puedes entrar, pero las pocas personas que sí pueden entrar hacen el relato de lo que hay adentro. Una persona, escuche bien, cristiana, un cristiano, se quedaba aquí en la puerta a vigilar. Se quedaba en esa puertecita a vigilar. Y adentro, cuando usted entraba, habían túneles que lo conectaban a una cámara, a un lugar debajo de la tierra. Si usted es claustrofóbico, le tiene miedo a estar encerrado, por favor no vaya a ese lugar. Si usted le tiene miedo a quedarse sin aire, no vaya a ese lugar. Porque estos cristianos del primitivos, del tiempo de antes, que estaban en el primer amor, no les importaba si se quedaban sin aire. No les importaba si le estaban persiguiendo. Ponían a un cristiano enfrente de la puerta y en una habitacioncita, señores, donde nada más cabían 4 personas, ahí se reunían ellos. Eran 4 y adoraban a Dios. Su servicio no constituía de muchas cosas grandes. Su servicio era simplemente orar. Oraban, pero no oraban por 5 minutos. Oraban por horas y horas. Y después de orar, partían el pan y tomaban vino. No, no era jugo de uva, era vino. El jugo de uva se estableció más adelante cuando Pablo veía que la iglesia en Corinto abusaba del vino y se emborrachaban y se embriagaban. Y para que no llegara la embriaguez, Pablo establece, pues, por así decirlo, el jugo de uva, o la iglesia católica, perdón, más adelante establece el jugo de uva, pero era con vino. Ellos partían el pan, partían el vino y comían.
Y después de esto, después de celebrar lo que nosotros consideramos la Santa Cena, ellos empezaban a comer. Y le voy a decir algo, ellos comían y compartían como si iba a ser el último día que ellos iban a estar en ese lugar, porque ellos decían, tal vez el Mesías llegue esta noche. Tal vez nuestro Mesías llegue esta noche. Después de compartir el pan, después de comer, lo que hacían era que llamaban a un anciano. Y por anciano no era por viejo, por anciano era que era mayor en el sentido de madurez. Y le ponían a dar unas palabras. En estas palabras él podía hablar y él mayormente el anciano se concentraba en hablar de Jesús, de sus enseñanzas, de su muerte, de su resurrección y de su venida. Y eso era un servicio, literal. Mas, sin embargo, había noches muy trágicas cuando empezamos la iglesia. Resulta que en esos tiempos donde ese cristiano se paraba ahí a vigilar la puerta de la entrada, cuando veía a lo lejos a los soldados romanos que venían, tenía que tocar una campana y las 4 personas que estaban escondidas adorando a Dios corrían por pasadillos secretos, mientras que el cristiano que estaba enfrente de la puerta daba su vida para ganar tiempo, para hacer que sus hermanos pudieran correr a un lugar seguro. Y estos eran muertos con espadas, algunos de ellos eran torturados, otros de ellos eran tomados al Coliseo romano y eran echados a las bestias. Algunos otros eran clavados en lanzas como un espectáculo público. Pero él moría feliz. Y lo que más me llamó la atención era que él no lo conectaba un linaje de sangre. O sea, no estoy dando mi vida por ti porque eres mi familiar. Estoy dando mi vida por ti porque eres mi hermano. A ese nivel era el cristianismo sano. Y mi corazón lloraba mientras yo veía eso. Porque yo decía, ya no tenemos lugares claustrofóbicos. Nuestras iglesias son más grandes. Tenemos aire acondicionado. Tenemos asientos más cómodos. Tenemos pisos aún mejor. Nuestro techo está bien. Gracias a Dios que no nos persiguen por practicar nuestro evangelio. ¿Por qué la iglesia no está más llena? Porque no hay gente que quieren ir. Porque hay personas que se creen que son autónomos de su propio destino. Lloraba cuando sabía que este hombre daba su vida simplemente para salvar la de sus hermanos, y yo empezaba a llorar en silencio porque decía, si ese era el cristianismo real, ¿dónde fallamos? Porque hoy en día no nos importa matar a nuestros hermanos simplemente para ganar un beneficio propio. Ninguno casi queremos dar la vida por salvar la vida de nuestros hermanos. Cuando veo la iglesia primitiva, como empezó como tal, algo tan lindo, tan amoroso, tan bello, verlo corrompido a tal punto, me agarra y me tembla el corazón. Luego te das cuenta que en los tiempos de la iglesia primitiva nadie te agarraba y te señalaba para tú ser un pastor o un ministro. ¿Sabes cómo lo hacían en los tiempos primitivos? Toda la iglesia se encerraba en un solo lugar. Y cuando se encerraban en ese solo lugar, empezaban a orar y a ayunar sin salir de ese lugar. Y de la nada el Espíritu Santo ungía a una persona y esa persona se levantaba lleno del poder del Espíritu Santo y decía, Dios me ha llamado para ser pastor. Y como estaban en una misma comunión, el Espíritu Santo daba testimonio a todos los hermanos que estaban en oración y ayuno, y así se podía poner a un pastor. No por cuña, como hacen hoy en día. No porque tú tienes dinero, no porque tú hablas bien, no porque tú tienes mucho conocimiento. El conocimiento es bueno, pero el conocimiento sin el Espíritu Santo es vacío y puedes caer simplemente en un espíritu griego, en un espíritu de debate. Me dolía el corazón tener que volver a repasar una y otra vez cómo eran los sermones en aquellos tiempos. Los sermones eran direccionados a Jesús, su obra,
su vida, su muerte, su resurrección, su venida. Y hoy en día hemos fallado hasta llevando el propio evangelio de la paz. Nuestros calzados, en vez de ser apresto con el evangelio de la paz, parece que nos los hemos puesto para predicar el evangelio de la guerra. Hoy en día ya no predicamos a Jesús, predicamos un mensaje más conveniente, un mensaje que nos deje dinero, un mensaje que nos llene la iglesia de gente hueca y vacía que no quieran cambiar. Hoy en día el pecador adentro de la iglesia no se siente arrepentido por su pecado, sino con remordimiento de él. Hoy en día la gente se sienta en los bancos en la iglesia y quieren escuchar algo completamente diferente a lo que Jesús predicó. Hoy queremos escuchar que tu Judas se ahorcan solo. Hoy queremos escuchar que le va a ir mal a la persona que te hizo daño. Hoy queremos escuchar que toda persona que se levantó en contra de ti, Dios se lo va a llevar. Hoy queremos escuchar adentro de las iglesias cómo nos va a ir bien económicamente, aún nosotros siendo desobedientes. Hoy queremos que nos bendiga. Hoy estamos acumulando polilla. Queremos cosas más grandes. Y poco a poco se ha perdido el simple hecho del verdadero evangelio. Jesús nunca predicó para que le vaya mal a tu enemigo. Si tú quieres que le vaya mal a tu enemigo porque te hizo daño, estás mal. No eres cristiano. Porque un verdadero cristiano practica la misericordia. Porque así como tú quieres que tu Judas se ahorque, tú eres el Judas en la vida de alguien. Aunque tal vez tú digas, pero yo no he hecho nada. Tal vez para ti no hiciste nada, pero tal vez para esa persona lo hiciste todo. Y a mí no me gustaría que si yo soy la persona que está en los zapatos de un Judas, a mí no me gustaría que me condenaran. A mí me gustaría que me ofrecieran una vía para yo ser restaurada. Hoy en día queremos sentarnos dentro de las iglesias con nuestro látigo de justicia, aplicar nuestros propios dogmas y doctrinas. Que si el pelo, que si el maquillaje, que si te salvas o no te salvas. Jesús nunca se sentó en una mesa a discutir tales cosas. No le dijo a la prostituta, échate de ahí con tu perfume, porque eres inmunda. Todo lo contrario. Jesús, que yo conozco y el cual habla la Biblia, hacía de su comida una cena para todo aquel que se sintiera rechazado. Para la prostituta, para la persona que era rechazado por el sistema de aquel tiempo, el cojo, el mendigo, el andrajoso, haciendo alusión de que tal vez para los judíos estas personas eran considerados perros, así como Pedro también nos consideró a nosotros los gentiles perros. Y Jesús desde antes le estaba dando a entender a Pedro, Pedro, mi mesa no se hizo para la gente más elocuente. Pedro, mi mesa no se hizo para la gente que lo hace perfectamente bien. Pedro, mi mesa no se hizo para los lustres, los grandes, porque si fuese así, mi mesa siempre estaría lleno de fariseos. Pero en la mesa de Jesús no se sentaba ninguno de ellos. De hecho, ¿quieres saber algo? La razón por la cual los discípulos de Jesús, ninguno de ellos eran maestro de la ley, fue porque fueron rechazados por ese sistema. Cuando son niños, a los judíos se le obliga a que tienen que ir al templo a aprender. Y si para los 9 años ya aprendieron, pueden volver más adelante para ser rabino. Ninguno de los discípulos de Jesús calificaban para ser rabinos, para poder enseñar. Los judíos decían, ustedes no son capaces de enseñar. Así que yo me imagino a un Jesús lleno de poder diciéndole a Pedro, Pedro, no juzgues a los que tú le estás llamando perros, porque tú también fuiste un descalificado por los judíos y yo te he dado a ti el honor de tú enseñar. Hoy en día queremos sentarnos en la mesa del juzgar y establecer qué está bien y qué está mal. Cuando a Jesús simplemente hay cosas que no le importa. No le importa tu marca de carro, tu color de pelo,
No le importa tus uñas si son postizas o no. No le importa tu marca de pantalón. Le importa tu corazón, le importa tu espíritu. Y el Espíritu Santo hará el resto. Pero hoy en día queremos encerrar la iglesia y secuestrarla. Hoy nosotros mismos somos los alcaedas del tiempo moderno, del tiempo cristiano. Nos trancamos todos y pensamos que estamos llenos de perfección, porque vamos todos los domingos sin falta a la iglesia, porque sabemos cómo adorar a Dios y cómo provocar su gloria. Y órale a Dios que no seas adorador, porque los adoradores se suben allá arriba y después que agarran y ven que una está hablando en lengua y otra se está trepando por el techo, baja y dice: lo he conseguido, lo he logrado. Y apartamos la gloria de Dios y ponemos nuestro yo ahí arriba, secuestramos la iglesia solo para los calificados. Mientras tanto, afuera se está perdiendo la gente que verdaderamente Jesús quiere que sean salvados. Qué bueno que estás en una iglesia. Qué bueno que ya estés salvo. Qué bueno que hagas congreso. Estoy feliz que hagas actividades para santificar a los que ya supuestamente están santos. Pero ¿cuándo vamos a ir a los de afuera? Somos secretos, sacados hacia afuera. Hoy en día queremos como iglesia que los de afuera vengan restaurados adentro para que así podamos compartir. Y nos volvemos el hijo mayor de la historia del hijo pródigo. Somos el hermano mayor. Queremos a lejos aquel hijo destruido. Y cuando vemos que el padre le restaura y le muestra su amor, nos comportamos como cuán infiel, diciendo: ¿por qué le haces esto? ¿Acaso no sabes tú que tú disfrutas de la gracia y la misericordia de Dios todos los días de tu vida? Te voy a decir algo que tal vez me vaya a causar mucho problema, pero somos pecadores en rehabilitación. Pecamos a diario. La única diferencia que nos hace al mundo es que cuando tú pecas y eres un hijo de Dios, te sientes mal, te sientes asqueroso. Hay gente afuera que peca y se sienta feliz y está feliz con eso. Y puede vivir su vida de pecado en pecado y se siente feliz. Hoy no podemos ni siquiera hablar del pecado. Nos cancelan. Pero un verdadero hijo de Dios comete un error y lamentablemente nos gana la conciencia. No podemos pecar bien. Eso es lo que nos hace diferente. A veces yo me río un poco y digo: si estuviera yo en el mundo fuera un fiasco. ¿Y por qué? Porque si yo peco, yo creo que voy a ser el tipo de persona que va otra vez donde el Padre: Padre, perdóname. La religión nos ha creado esta imagen de que nuestro Padre está tan lejos de nosotros. Cuando en el Padre Nuestro se nos revela algo del Padre que desconocíamos. Él dice: danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Pero comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Usted se sabe el resto. Pero cuando Jesús hace el Padre Nuestro, hay algo que me llama mucho la atención. Y es que cuando Él, antes de pedir perdón por sus pecados o por el pecado, no el pecado de Jesús, sino el pecado como tal, Él dice: dame el pan de cada día. Escucha lo que dice. Eso es importante. Voy a decirte algo muy interesante. Escucha la oración de Jesús. Dijo: dame el pan de cada día. Y después dice: perdona mis ofensas. La religión en algunas iglesias nos ha puesto a pensar de que cuando pecamos tenemos que apartarnos y correr como lo hizo Adán. Pero cuando tú tienes el verdadero conocimiento, cuando tu iglesia está sana y te enseña bien, te da a demostrar de que cuando tú pecas, Jesús mismo lo dijo en oración: Él prepara la mesa para darte de comer.
Y yo me imagino tú entrando a esa mesa, abochornado por lo que hiciste. Yo me imagino que el hijo del apóstol, cuando era pequeño y cometía una de sus travesuras, tal vez se quería esconder de su padre, pero entendía que no iba a haber otro lugar donde él se pudiera esconder y vivir y habitar que no sea en la casa de su papá. Me imagino así que decía, Emma, me voy a agarrar y me voy a someter a la pela que me va a dar mi papá, pero quiero estar en su casa. Así mismo hace el padre. Cuando tú llegas, porque has cometido un error, el padre no te acusa. La primera instancia que hace el padre es prepararte una mesa para comer. Y yo me imagino a muchos de ustedes que están aquí que saben que en su corazón habita esa raicita de amargura que está ahí escondida por cosas del pasado que no han podido superar y adoran a Dios, pero no lo adoran con libertad, sino porque esa raicita de amargura te acuerda lo que te pasó anteriormente y esa desconexión que tiene con el Padre. Y yo me imagino al Padre sirviéndote la mesa y esperando que tú llegues. Y yo sé que tal vez vas a llegar y lo primero que vas a querer es hablar y decirle, pero padre, pero esto, pero... Y yo te aseguro que el padre se va a quedar callado y va a decir, no quiero saber qué hiciste mal. Quiero partir el pan contigo y darte el pan. Porque al final de esta conversación yo te voy a perdonar, es mi naturaleza. Pero quiero comer contigo. Y muchos de nosotros no queremos comer con el Padre. Somos tan mal agradecidos que simplemente queremos que nos perdones y salimos por ahí como el niño revoltoso a seguir haciendo y deshaciendo. El problema está en que la iglesia actual se ha olvidado de restablecer el corazón de las personas, sanarlas. Y el Padre quiere que la iglesia sea sana y para que haya iglesia sana tienen que haber miembros sanos. Ya, por favor, dejemos a un lado aquellas cosas que nos causan dolor. Hace unos días atrás estaba teniendo una conversación y ahí fue donde yo me di cuenta qué tan avanzada espiritualmente ya estaba. No lo digo para gloriarme, lo pongo como un punto de referencia. La palabra del Señor dice escucharlo todo en lo bueno y si le puedo ser de educación a su vida, pues tómeme como ejemplo, si no, no hay problema. Pero estaba unos días atrás y hubo una situación que me pasó que me sacó de control y por poco yo iba a reaccionar. Ya yo estaba lista para reaccionar, porque en eso soy buenísima. Pero en un momento a otro yo dije, ven acá, Esther, ¿qué es lo que te está molestando? ¿Lo que dijo la persona? ¿O como yo estoy tomando las cosas? Digo yo, espérate, estar tranquila. A mí no me pueden quitar lo que no es mío. A mí solamente me pueden quitar lo que es mío. Míos son mis pensamientos y mis acciones y mis actitudes. Si esa persona hizo eso, bueno, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Pero ¿qué yo voy a hacer a partir de lo que yo ahora sé? ¿Qué voy a hacer? Eso es lo que verdaderamente a mí me define como hija. Me acuerdo muy bien que me calmé, respiré hondo y hasta empecé a reírme de la situación, porque me di cuenta que hoy en día no estamos enseñando esta clase de cosas dentro de la iglesia. No lo tomen como una crítica, y si es crítica, pues constructiva. Ya nos cansamos, y disculpen a los pastores, voy a hacer esto muy mío, y si usted quiere, pues tómelo, y si no, que el Espíritu Santo le muestre. Nos cansamos de las mismas historias de la Biblia, por lo menos yo ya estoy cansada. Como iglesia estoy cansada de ir los domingos a que me estén hablando de Pedro caminando sobre el mar, la duda, de David, de Saúl, de Goliat, de Esther, de Ruth, de Débora. Ya estoy harta de todas esas historias bíblicas. Ya, de verdad, con mucho amor y mucho respeto. Yo lo que necesito es que me conecte con el Padre. Yo necesito que como iglesia volvamos a esos mensajes y a esos sermones cristocéntricos, donde me vuelvan a mí a hacer sentir miserable por pecar. Quiero que me vuelvan a hablar de la cruz.
de que hubo aquí un Jesús que caminó, que se hizo carne y que murió por mí. Yo quiero que me vuelvan otra vez a hacer sentir miserable por cometer un pecado. Y suena muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es verdad, porque hoy en día estamos tan lejos de la realidad que ya pecamos y hasta bien nos sentimos. Y si te sientes bien pecando, bueno, te digo que no eres hijo. El hijo se siente mal. Quiero que me vuelvan a hablar de la tumba vacía. Quiero que me vuelvan a decir cómo yo me puedo conectar con mi Padre. Y no quiero que me vuelvan a hablar de mis enemigos. No me interesa la gente que me hace la guerra, si usted supiera. Literalmente he optado por crear una lista y ponerlas y orar por ella. Y también orar por mí, porque si yo la tengo dentro de mi corazón, el problema no es de ella, el problema es mío. Estoy orando por mi corazón y estoy orando también por la vida de ellos, porque solamente una persona rota por dentro puede reaccionar de la forma tan mal y podrida que tal vez puedan reaccionar. Eso no es un problema de ellos como personas como tal, sino de un alma rota. Yo oro por su alma y oro también por mi corazón para que no albergue nada que tenga que ver con eso. Volvamos al mensaje de Dios. Enséñenme cómo yo me puedo conectar otra vez con el Padre. Volvamos a la oración, volvamos al ayuno, volvamos a las campañas del aire libre. No para que se salven los que ya están salvos, porque ya estamos hartos de hacer campañas y que solamente estén llenas de cristianos. Necesitamos volver a llenar la iglesia de aquellos que nosotros creemos nos califican para ser salvos. Y decir, como decía la parábola, empujarlos a que entren. Si usted no siente el dolor, lo siento yo. Yo siento un gran dolor porque nos desviamos de lo que era el mensaje original. Volvamos a compartir unánimemente como hacían los cristianos en aquel siglo, los cristianos del primer siglo, compartiendo, dejando a un lado sus indiferencias. Pastores, volvamos a predicar la sanidad. Y si usted no la predica, prepare, traiga cursos, lleve personas para que traten. Si tiene miembros dentro de su iglesia que están rotos como usted no se lo imagina. Hay gente en la iglesia que a usted lo saluda y le da una sonrisa más grande y se quiere suicidar. Está pasando por un problema de ansiedad muy fuerte. Estoy hablándole de personas, de mujeres que tal vez fueron violadas y abusadas por su padre, que tal vez te saludan adentro de la iglesia y Dios te bendiga y se sonríen, pero no pueden tener una relación con Dios porque su padre le falló y le quedó mal. Volvamos a ministrar la salud espiritual. Pero yo no sé hacerlo. Ahí vamos a dejárselo al Espíritu Santo. Si hay cosas que yo creo que el Espíritu Santo sí va a hacer, porque es mi corazón, yo así lo confío. Pero hay un trabajo que a usted le toca como pastor. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó a hablar con sus miembros? Le pregunto cómo estás. ¿Qué sientes? También aún así, jalarle las orejas a todos ustedes, ovejas, que abusan de los pastores. Porque hay pastores que son buenos, mi hermano. Hay pastores que dan la vida literalmente por sus ovejas, porque yo conozco de esos. Que antes de comprarse su carro del año y su jipete y su cosa, que no estoy en contra de eso, prefieren caminar con hoyos en sus zapatos para darle de comer a los necesitados adentro de su iglesia, para que usted sea tan cruel. Un pastor que se desvive 24/7 por usted, orando, ayunando por usted, para que usted en vez de darle el diezmo a donde le corresponde, se lo dé a un tal pastor y un ministro de afuera que no guayó la yuca, como decimos en República Dominicana. Porque queremos la cobertura y queremos al profeta y a la profeta y queremos darle a fulano, darle a perencejo. Usted siempre quiere estar honrando a todo el mundazo y su pastor, ¿cuándo usted lo va a honrar? Ese que está orando por usted, que le llama por teléfono, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás haciendo? ¿Comiste? ¿No comiste? Ese que llora la madrugada por usted. Malo agradecido. Hay muchos que son unos malos agradecidos. Pastores que dejan de comer
Dejan de pasar actividades con su familia. Pastores, reciban, en inglés se dice refreshment, reciban un refrigerio del Espíritu Santo. Nada de lo que ustedes hacen se queda sin recompensa. Ustedes son bienaventurados. Bienaventurados pastores. Los pastores que hacen esto. Pastores que están al borde de dejarlo todo. Pastores que están pensando en suicidarse y usted no lo sabe. Que lo quieren abandonar todo. Quieren tirar todo. Yo no sé por qué el Espíritu Santo me está guiando por ese lugar, pero pastores que quieren tirar la toalla porque existen no ovejas, son cabras. Son cabras y que por más que tú quieras hacer la cosa bien, men, como pastor, siempre se enfocan en lo malo. Pero hay un Dios que está viendo y de Dios es la recompensa. Le voy a decir una cosa, pastores. No se desenfoquen de lo que ustedes están haciendo. Que se vaya una oveja más o que llegue una oveja más, no se desenfoquen de su trabajo. Porque Dios trae refrigerio para ustedes. Siento decirle eso a ustedes de parte de Dios. A ustedes que son cabras, que les gusta estar saltando de iglesia en iglesia, que se congregan en un lado y dan el diezmo en otro lado. Vamos a ver cómo se la va con Dios. Yo no voy aquí a estar diciéndote una palabra, pero yo espero que el Señor te haga ver tus miserias más grandes. Yo espero que tú te choques con tu realidad. Yo espero que el Espíritu Santo abra un poquito la ventana y te vea a ese hombre y a esa mujer que tú siempre estás juzgando porque de acuerdo a ti no está llevando a la iglesia como a ti te da la gana. Yo espero que algún día el Padre te preste los zapatos de ese hombre o esa mujer de Dios por 5 minutos para que tú sepas qué se siente. No ir a los cumpleaños de tus hijos porque te llaman en una emergencia. Abstenerte hasta de hacer crecer tu familia y tenerla bien. Por salir corriendo porque un miembro de la iglesia tiene una emergencia para que luego tú te agarres y te levantes y diga después, pero es que ese pastor y esa pastora. Tengan paz. Debemos devolver a la iglesia a lo que era. Yo te quiero decir en esta hora, para terminar, de que si estás en estos momentos en una iglesia, por definición, eres un elegido. Porque eclesia es la reunión de los elegidos. No necesitas que venga un profeta, no necesitas una luz en el cielo que brille, no necesitas que te confirmen tu llamado, tú no necesitas nada de eso. Te estoy diciendo en estos momentos, ¿estás en una iglesia? Eres un escogido. Eres un lanzado hacia afuera. Iglesia, vuelve a lo que éramos antes. Restaura el alma de estas personas. Capacítalos otra vez y lánzalos porque no son tuyos, son de Dios. Y necesitas ser lumbrera en ese mundo. Así que Dios les bendiga a todos ustedes. De verdad, gracias por estar aquí. Gracias a todas las personas que estaban comentando en ese Zoom. Y me voy a pedir un par nada más de minutos para orar por usted. Tranquilo, que aquí no vamos a brincar ni nada por el estilo. Yo solamente quiero orar rapidito por usted porque le voy a decir algo. Percibo por el espíritu un espíritu de depresión muy fuerte. Y esto no es de una sola persona, esto es colectivo. Aquí hay personas que están lidiando con ansiedad, con depresión colectiva. Personas que quieren abandonar ministerio, pero es colectivo. ¿Por qué yo digo que es colectivo? Porque esto no es un sentir de una sola persona. Son varias. Y para no ir así, pues entonces yo quiero orar por ti. Colectivamente, ahí donde tú te encuentras. Quiero que cierres tus ojos. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Divino. Gracias. Padre, tuyo es el reino. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos.
No hay ningún Abba, ningún Padre como tú. Buscándolo en los cielos y en la tierra, ni debajo de la tierra habrá un Dios que se compare con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el mismo Dios al cual yo le sirvo, el cual su rostro nunca ha sido mostrado. Ese que envía a su Hijo a morir en una cruz para abrirme así la salvación y abrírsela a cada una de las personas que se encuentran en este video. Padre amado, yo ahora te pido por esos corazones de esas personas que están acá. Corazones que están lidiando con la depresión, con la ansiedad y con quererlo abandonar todo. Ojo, no es un espíritu. La depresión, la ansiedad y el querer abandonarlo todo no son espíritus, son puertas abiertas por la cual espíritus pueden ministrar. Padre, yo te pido en esta hora de que tú cierres esas puertas, que donde hay ansiedad tú traigas paz, con la conciencia de saber de que tú lo tienes todo bajo control. Pues como dice tu palabra, ¿por qué hemos de preocuparnos por lo que comeremos mañana o vestiremos mañana? Porque solamente los gentiles tienen necesidades de tales cosas. Aquellos que están en depresión, viviendo en un continuo pasado, tráelos al presente y muéstrale el glorioso futuro que tienes para ellos. Hazles entender que la gloria postrera será mayor que la primera. Hazles entender que lo que pasó ya caducó, pero tú tienes cosas nuevas para ellos cada mañana. A las personas que quieren renunciar en estos momentos, hazle entender que ya tuviste la película completa de sus vidas y tú sabes cómo ellos terminan. Que cuando ellos quieran tirar la toalla de una forma u otra, tu Espíritu Santo, como el motivador que es, como el paracleto, como el consejero, el animador, susurre palabras de ayudamiento sobre su vida, Espíritu de Dios. Sopla como viento recio sobre estas llamas que quieren extinguirse en los corazones de las vidas que están acá, y hazles entender que la hora viene y la hora ha llegado. Espíritu de Dios, wow. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Porque solamente tú sabes nuestras cargas y conoces nuestras dificultades. Pero yo estoy tan segura de que tú tienes cuidado de cada una de ellas. Así como mañana vas a despertar el sol, vas a soplar con tu viento y moverás las hojas y vestirás a las flores con el color tan lindo con la cual la viste. Si tú haces eso, Padre, con esos que son tu creación, ¿qué más no harás tú con nosotros que somos imagen tuya? Trabaja con nosotros en el silencio de la noche. Restaura nuestras almas y nuestros corazones. Hazlo entender que para cada una de estas cosas que acontecen en nuestras vidas, tú tienes un propósito. Pues dice tu palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hazle entender que aún en medio de su circunstancia hay algo que está obrando para bien en sus vidas. Tráele paz, tráele descanso y tráele, Señor, la reafirmación de que no estamos solos. Tenemos a tu Consolador. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Hijo. Gracias, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.